hecho en mi perfil siquiera, de investigación, de proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Ingeniera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida Lidia. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Pues
Buenas tardes con todos, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Pero, ¿Aló? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Ok, por favor, las cámaras prendidas, que quiero verles por lo menos el rostro. ¿Sí me escucharon? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Ya, por favor. Deben un segundo, por favor. Ya realicé, correcto. Sí, así tocaría hacerlo para el proceso de estadística y contestar ese oficio. Ok, bien. Bueno, gracias por las personas que acceden a prender la cámara. Pues vamos a empezar de una vez. Ya se han ido pues 15 minutos. La clase empezaba a las 16:20. Yo siempre trato de respetar la clase de otros docentes y también por eso a veces hago rápidas las cosas y si me paso pues les pido disculpas a ustedes en esa parte, ¿sí? Entonces queremos dejar bien en claro eso. No sé si ya lo agregaron a Walter porque me estaba escribiendo que algo había pasado con el celular de él. Pues no sé si ya lo habrán agregado. Creo que no. Ya me aparece el... bueno, me imagino que está por ahí. Ok, entonces vamos a avanzar en esta cuestión de la clase. Déjenme anotar una cosa por aquí. Bueno, hemos estado hablando de lo que es la botánica. Hablábamos del concepto que ya habíamos llegado a la botánica, el concepto general de la botánica. Habíamos hablado también de lo que es la clasificación general de los seres vivos. También de las categorizaciones, aunque eso vamos a profundizar en esta clase. Y perdón, ok, bueno, mil disculpas por el retraso. Entonces. Bueno, estábamos hablando de esta parte de la clasificación de los seres vivos, que es muy estudiada, muy compleja por los naturalistas, por los científicos, y que trae consigo este debate, ¿no? De la clasificación de los seres vivos, especialmente de la parte botánica, que es la que nos vamos a encargar nosotros. Es muy polémica, es muy conflictiva, es muy confusa. De hecho, esta materia les va a causar cierto dolor de cabeza, porque si no nos enfocamos bien, si no tenemos bien claro y bien preciso las cosas, el por qué y el para qué y el cómo, muy difícilmente vamos a comprender este sistema botánico, este sistema de clasificación y el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque si ustedes se dan cuenta o han escuchado las noticias, hasta el día de hoy, los científicos, los naturalistas, siguen descubriendo especies nuevas, especies de seres vivos, animales, vegetales,
y todo lo que teníamos armado desde la antigüedad, desde la Edad Media, desde la época del Renacimiento, no sé si habrán escuchado estas épocas, va en desuso o va transformándose. Es por eso que hasta el día de hoy existen polémicas en cuanto a los sistemas de clasificación, que es lo que vamos a ver hoy día, e incluso en un mismo organismo denominarlo de diferentes formas, ¿sí? Entonces, es un sistema bastante complejo esto que vamos a trabajar esta clase, y de ahí la retomaremos en otra unidad, que es la unidad de botánica sistemática. Pero en esta parte ya es generalizada, vamos a ver un poco de conceptos, clasificaciones, definiciones, y ya en botánica sistemática, pues ya nos dedicaremos a los diferentes categorías de seres vivos, plantas más que nada, pero aquí vamos a hablar en términos generales, ¿ya? Entonces, si quiero que presten toda la atención del mundo, pedí que prendan las cámaras, más sin embargo, ciertas personas pues no lo hacen, entonces ya quedará en cuenta de cada uno, ¿sí? Lo que quiero es transmitir el conocimiento de manera clara y precisa para que ustedes no se enreden. ¿Por qué? Porque esta información que tengo aquí es una información que no es un copia y pega. Bueno, ciertas frases se han pegado, obviamente, pero se ha extraído leyendo una multiplicidad de cosas, una multiplicidad de factores que si ustedes no les prestan atención, o si los mando yo a estudiar de una manera independiente, es decir, una simple investigación y se fue el tema y ustedes lo realizan, van a caer en ciertos errores o van a tener cierta confusión, ¿ya? Y eso es lo que quiero evitar. ¿Por qué? Porque hay libros o textos antiguos que hablan de una cosa y hay textos modernos que hablan de otra cosa o que han reclasificado lo que había antes. Entonces, en cuestión de botánica, en cuestiones de sistemática, taxonomía, que es lo que vamos a ver algo hoy día y después en la otra unidad, hay que estar muy atento y muy despierto, porque si no, el estudiante no aprende esta parte, y si no la aprende esta parte, muy difícilmente va a comprender o a manejar, porque ustedes de aquí tienen que salir es manejando estas categorizaciones, estos criterios y sobre todo la taxonomía. Tienen que salir manejando la cuestión taxonómica para que en las otras materias que se vienen de los otros semestres, ustedes puedan tranquilamente interpretar un nombre científico de alguna especie, de alguna planta, de una plaga, de alguna enfermedad, aunque no vamos a tratar ni enfermedades ni plagas aquí, pero sí el sistema como tal, ¿no? La clasificación como tal. Entonces, hago esta aclaración porque pido toda la atención del mundo para que ustedes no estén enredados en esta parte y puedan comprender el mensaje que se quiere dar con estas clases, ¿ya? Entonces, continúo con ello, continúo con la clasificación general de los seres vivos, es decir, plantas y animales, y seres intermedios también que se consideran seres vivos, ¿no? Más adelante vamos a ver que para clasificar a los seres vivos, actualmente tenemos otras técnicas, incluso llegando ya a nivel molecular, a nivel genético, para poder definir si eso es un vegetal o es un animal y en qué categoría, en qué orden se clasifica esa especie, ¿no? Haciendo esto a nivel molecular, en la actualidad, pues un ser vivo que se llamaba XY ahora pasa a ser ZM. Es decir, que con esta nueva revisión de estas técnicas de clasificación de los seres vivos, actualmente un organismo que en la antigüedad se llamaba, por ejemplo, qué sé yo, un nombre científico, bueno, no lo voy a decir ahorita, pero más adelante tocaría estudiarlo. Se llamaba A, ahora se llama Z. Entonces, esto ha permitido que el ser humano aclare más
la cuestión de los nombres científicos. Yo no sé si ustedes tienen clara la película en el sentido de que toda especie, incluidos nosotros, los seres humanos, tenemos nombres, se puede decir comunes, y nombres científicos. ¿Ya? De pronto, ¿alguien sabe cuál es el nombre científico del ser humano? ¿O lo han escuchado o no lo han escuchado? Quiero generar esto quiero decir esto para generar inquietud, para generar motivación en ustedes. ¿Alguien conoce el nombre de la especie humana o del ser humano? Homo sapiens. Correcto, ¿no? Es Homo sapiens. Así como el ser humano, como las personas, como la especie como tal, tiene un nombre, todas las especies también tienen un nombre científico, pero a medida que avancemos en la sistemática sobre todo, ya vamos a ver el por qué cada especie tiene un nombre y el para qué nos ayuda esa especie, para qué nos ayuda, perdón, el nombre de esa especie y cómo está conformado el nombre de esa especie. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en la parte de la sistemática, que es en la unidad 5. Aquí vamos a aprender cosas generales que nos va a servir también para aquello. ¿Sí? Pero aclarándole un poco o aportando un poco más a esto, se usa un nombre científico porque una misma especie que está en Dinamarca, de pronto, o en los Estados Unidos, o en Chile, aquí en Ecuador la conocemos con un nombre diferente, un nombre común diferente. O puede ser, qué sé yo, una especie de una planta que en la India se llame como tal, como X o Y nombre, aquí en Ecuador o en el Perú se llaman diferentes. Por eso es que se necesita un nombre científico. ¿Para qué? Para que todo el planeta, o todos los seres, o todos los investigadores, o todos los estudiantes, como ustedes, sepan que una especie que tiene un nombre científico, en Chile se la conoce como tal, en México como tal, en África se la conoce como tal, pero es la misma especie porque tienen un solo nombre científico. Entonces, el nombre científico nos permite es identificarla sin ningún problema. Porque de pronto yo aquí, como les digo, la puedo conocer como un nombre es XY, y pues en otros países la conocen con otros nombres. Entonces, ¿cómo damos con el tino cuando yo quiero saber que, por ejemplo, aquí se llama aguacate y en Brasil se llama abocado u otro nombre? Entonces, ¿cómo sé yo que estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando de otras cosas con el nombre científico. Entonces, el nombre científico nos permite identificar ese. Como decía, pues actualmente ya tenemos los análisis moleculares en base al ADN, que es el ADN, pues la molécula que permite la herencia genética, ¿no? Los caracteres hereditarios de los padres a los hijos. Y se usan estas secuencias de ADN para identificar a una especie y categorizarla dentro del rango correcto. Entonces, esto ya habíamos visto. Las diapositivas las mejoré un poco, las estaba editando, por eso es que ustedes ya las ven un poquito mejor, porque hubo chance de preparar clase. Esto también ya hablé con ustedes, son los sistemas que actualmente se utilizan para clasificar los seres vivos. ¿Ya? En cuanto a los sistemas antiguos, el sistema aristotélico, que incluía pues plantas y animales, es decir, eso es lo que veían los científicos en ese momento y eso eran los que categorizaron, plantas y animales. No había otro grupo de seres vivos. El sistema de 3 reinos, pues que era en el siglo XIX, ya aparece el reino Monera, que incluía a seres microscópicos como las bacterias. Y actualmente, pues, debido a estos estudios intensos, se sigue trabajando, pues, y se incluyen o se recategorizaron, mejor dicho, ¿no? El reino protista, el reino fungi, o los hongos, plantas y animales. Miren que en la antigüedad los hongos pertenecían a las plantas,
como ustedes lo ven aquí. Los hongos se creían que eran plantas, pero ya en el sistema actual los hongos se han separado y es una categoría nueva o un sistema nuevo, un reino nuevo, separado de las plantas, mejor dicho, ¿sí? El estudio de las plantas es vital y aquí hicimos el trabajo que ustedes se acuerdan, que a cada uno o el grupo de parejas, si no me equivoco, se les dio y que se estaba tomando esa cuestión. Se les estaba evaluando esa parte de por qué eran importantes las plantas para el ser humano. Déjenme ver si tengo esos apuntes. Perdón, un ratito, déjenme buscar mis cuadernos para recordar. Aquí ya se le estaba poniendo puntos y aquí no. Ok, a ver, déjenme ver. Bueno, en esta parte pues vamos a avanzarla porque ya todos tenemos conciencia de que la importancia de las plantas para el ser humano y para la vida en el planeta es tal que nos aporta muchas cosas. Ustedes ya tuvieron esa clase en la cual vimos y establecimos ya la importancia de esta parte, de esa, ¿no? Es vital, pues, el estudio de las plantas. Entonces, su conocimiento permite comprender la interacción con otros seres vivos. Sin la presencia de estas, pues, la planta no aportaría como base para la alimentación y, por lo tanto, no habría prácticamente vida en la Tierra, en el planeta. Llegamos en ese entonces también al concepto de botánica, un concepto breve, un concepto resumido, y que aquí le pregunto al compañero que se le envió a estudiar el concepto de botánica, ¿qué otros conceptos podemos aportar en esta parte de la botánica? No me acuerdo quién fue que se le dio este tema. Bueno, conceptos adicionales como el de Uribe, que involucran también el estudio de plantas para ciertas partes específicas, ¿no? Lo que trata de indicar esto es que para estudiar la parte de la botánica tenemos que basarnos en la morfología, en la sistemática y fisiología, entre otras ciencias, y además considerar ramas específicas de la botánica como la fitoquímica, la botánica económica, la fitogeografía, la etnobotánica, la paleobotánica, ecología vegetal y palinología. Esto ya habíamos tratado en la clase anterior, más sin embargo, ciertas ciencias como la etnobotánica la vamos a estudiar al final del semestre, o la paleobotánica o la botánica económica. Entonces, estas ciencias las vamos a estudiar en su debido momento.
De esta parte aquí ya comienza lo de esta sesión, lo de esta clase. Aquí sí, con todo la atención del caso para que ustedes puedan orientarse. Muy bien, ¿no? La botánica como ciencia, como una ciencia amplia, diré yo que una de las partes más importantes de la biología y que también está relacionada con nosotros, puede dividirse en dos ramas, que es la botánica pura, que estudia las plantas desde el punto de vista teórico, y la botánica aplicada, que considera el estudio de las plantas con fines prácticos. Entonces, por favor, esta clasificación que la tengan clara ustedes, botánica pura y botánica aplicada. La botánica pura es la aplicación, ¿no? Desde la perspectiva teórica, es decir, desde los conceptos, la clasificación botánica. Y pues la botánica aplicada, que es la que considera ya el estudio con fines prácticos de las plantas. Ya vamos a ver cuáles son esos fines. ¿Cuáles son esos fines prácticos en los que se utilizan las plantas, ¿no? El conocimiento de la primera es indispensable para aclarar los problemas que se presentan al estudiar la segunda. Es decir, que los conceptos que veamos aquí, mis estimados alumnos, la morfología, citología, la taxonomía, la sistemática, todo esto que yo les estoy aclarando y trayendo a su conocimiento, todo esto, y vuelvo, insisto, si no lo interpretamos de la manera correcta o si no lo tenemos claro, se nos va a complicar la parte segunda, que es la aplicación de la botánica con fines prácticos, ¿sí? Es decir, si yo no sé muy bien lo que es la taxonomía, si yo no sé muy bien lo que es la sistemática, y yo no sé muy bien cómo funcionan las hojas, cómo funciona el tallo, cómo funciona la raíz, o para qué sirve esto que les estoy diciendo, se les va a complicar la parte de la botánica aplicada, porque, por ejemplo, si ustedes se dedican a investigación, en un caso hipotético, ustedes tienen que saber botánica para hacer investigación. Si ustedes se dedican a la parte comercial o a la parte industrial, tienen que saber qué es botánica, o qué comprende la botánica, o qué es que estudia la botánica, y lo que haga la botánica, para saber qué parte de la planta utilizo en cierta industria, en medicamentos, en fibras, en textiles, en diferentes cosas. La aplicación de las plantas, ¿no? La botánica en sí. Entonces, miren cómo lo uno lleva a lo otro. Entonces, espero y aspiro que las personas, y vuelvo y repito, están con la cámara apagada, tengan toda la amabilidad de tener clara la película, de interpretar todo bien, de que no estoy hablando tonterías inventadas en esta clase, sino que es una información recopilada, sistematizada, aclarada y lo más sintetizada posible para que ustedes la puedan asimilar de una manera clara, ¿no? Precisa, clara. Y evitar sobre todo confusiones con mucho texto que uno encuentra a veces en la internet, que más es que lo desorientan a uno que antes que lo orienten. Entonces, dicho esto, pues la botánica pura, como concepto teóricos, como simplemente información teórica, pero relevante, está relacionada con la morfología. ¿Qué es la morfología? Es la forma o el estudio de las formas de las plantas. Y esto es lo que se viene en la siguiente unidad. En la siguiente unidad lo que vamos a estudiar es la morfología. ¿A qué se refiere esto? Con la citología. Y aquí pregunto, porque ustedes ya vieron perdón, biología. Ahí en Fuentes, ¿qué es la organografía? ¿O qué es qué es la citología, mi estimado Ian? A ver, ya estamos 20. Estimado Ian, ¿qué es la citología? Eso ya vieron en biología. 2021.
Oriéntenos, por favor. Ok, esta es la técnica general. General y sistema. ¿No está? Bueno, ok. No conté. No van a estar pidiendo asistencias entonces. Es parte de la biología que estudia las células. Perfecto. No vi quién me estaba hablando. Nayeli creo que es, ¿no? Yo, Zambrano. No, Zambrano. Ah, ya, Zambrano. Sí, perfectamente. Janina. Janina, sí. Sí, efectivamente. Todo lo que estudia la célula, o la ciencia que estudia la célula y sus partes, sus funciones y todo eso, es la citología. Histología, pues, es esa ciencia que estudia los tejidos que conforman las células, o sea, las células agrupadas en un tejido y cómo funciona ese tejido, es estudiada por histología. Es decir, cada parte se va ampliando, digamos, hasta llegar a la organografía, que son los órganos o descripción de órganos. En este caso, pues, de las plantas estamos hablando. No vamos a topar nada de la parte o del reino animal, porque no es de nuestras competencias. Entonces, la morfología la vamos a ver en la siguiente unidad. De hecho, espero terminar yo esta unidad, aunque creo que no lo lograré. De pronto la próxima clase sí la termino, y la siguiente clase, como tenemos tres clases en esta semana, pues ahí sí ya empezaremos con la organografía o la morfología de los vegetales, ¿no? La botánica general, que en realidad es lo que tenemos que estudiar, y creo que son las demás unidades, pues se relacionan porque está implícito esto, ¿no? La fisiología, la genética, la etología, sociología incluso, ecología, la evolución, esta parte que estudia la evolución, la filogenia, que es el estudio de los diferentes orígenes de las especies, ¿no? O relación que tienen las especies entre sí, y la fitopatología. De estas ciencias, ustedes ven, por ejemplo, fisiología vegetal, creo que de una manera independiente, en otra materia. La genética, que la van a ver en mejoramiento genético. Etología, pues estas son ciencias relacionadas. Sociología, pues sociología botánica, esto tiene que ver con el uso que se le da a nivel de sociedad de ciertas plantas, y pues obviamente el resto de ciencias. Las botánicas especiales, que es la botánica sistemática, que vamos a estudiar nosotros en otras unidades. La fitogeografía, distribución de plantas según el área geográfica. La paleobotánica, que tiene que ver ya esto es plantas antiguas, o sea, de las edades antiguas de la Tierra, la paleobotánica. Y la botánica molecular, que ya tiene que ver con esto de del estudio molecular de la clasificación de las plantas. Y la botánica aplicada, pues botánica farmacéutica, botánica agrícola. Aquí tenemos que enfocarnos más en esta cuestión. La botánica forestal y la botánica molecular también. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo dar a entender con esta división? De que a pesar de que esto es la botánica en general, botánica grupal, digamos, para que no se me confunda, nosotros vamos a ver ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a enfocarnos a la morfología, que son las clases que se vienen. De ahí, pues, pasaremos a algo de evolución. De ahí, pues, pasaremos a lo que es la botánica sistemática. De ahí pasaremos a la botánica agrícola, con ciertos cultivos que tenemos que ver. Y retornaremos de pronto a la fitogeografía y a la paleobotánica. Entonces, eso van a ser en breves rasgos de lo que yo he visto en este PEA, en este programa de botánica, lo que vamos a profundizar más, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan una idea. No sé, háganme acuerdo, por favor, de hoy día pasarles esta
parte de esta lámina, porque no está, hasta esta unidad. Tocaría ya desarrollar otra unidad, pero para que ya ustedes lo vayan leyendo. Entonces, aquí tenemos lo que se describe en cada una de estas partes de la botánica aplicada. Miren, la botánica agrícola, por ejemplo, estudia plantas útiles y dañinas para el hombre y el ganado. Cuando hablamos de plantas útiles, significa alimentación, industria, mejora del ecosistema, mejora del ambiente, desintoxicaciones, descontaminaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en botánica agrícola entra todo. En sí la materia como tal debería llamarse botánica agrícola. Pero si nos restringimos solo con botánica agrícola, no estudiamos las otras cosas que son la morfología, citología, histología, organografía, taxonomía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren cómo se relacionan las cosas y la importancia que tienen toda esta parte de la botánica, ¿no? Esta es la botánica aplicada. No voy a profundizar mucho en esto porque me interesa es llegar a lo que es la sistemática, que está más adelante. Y apenas, bueno, ya me quedan menos de 2 minutos. Entonces, una vez que se nos corte, nos volvemos a... Disculpen la bulla. Nos volvemos a conectar inmediatamente para seguir detallándoles esta cuestión. Al retorno, por favor, voy a preguntar sobre el video que les dejé en la clase anterior, porque eso es parte del tema que se viene sobre la taxonomía y las clasificaciones taxonómicas que han habido desde la antigüedad hasta la actualidad. Así que por favor, revisen eso y nos conectamos inmediatamente en esta clase, ¿sí? Ok.